Buen día, mi nombre es Mari Carmen Rodríguez Quintero y en este video voy a hablar del tema Ley de Conservación de la Energía, de la unidad 1 del libro de Mecánica 2. El contenido de esta unidad habla de la ley de la conservación de la energía, la obtención y utilización de esta y actividades de consolidación y sistematización. Pero en este video me centraré en el primer tema, energía y su transformación. Al estudiar un tipo particular de cambio, el movimiento, encontramos que con unos pocos conceptos e ideas podía ser explicada una gran variedad de movimientos. Estos conceptos son fuerza, masa, aceleración y leyes de Newton. Motivados por esto, ahora intentaremos ir más allá y nos plantearemos la pregunta: ¿será posible emplear unos mismos conceptos e ideas para describir diversos cambios independientemente de la naturaleza de ellos? Esta, pues, es una de las preguntas centrales de la unidad. En nuestro entorno tienen lugar cambios de muy diversa índole, variaciones de temperatura, formación de vientos, elaboración de alimentos, transformación y producción de variados materiales, numerosos procesos durante el funcionamiento de diversos equipos, etc. Y pese a la diferencia de la naturaleza de estos cambios, el origen de todos ellos frecuentemente se asocia con la palabra energía. El esclarecimiento de este término será, por supuesto, otras cuestiones a considerar en esta unidad. ¿Qué es energía? Es la primera pregunta problematizadora en este tema. Posteriormente, intentaremos responder las preguntas: ¿cuáles son sus tipos o sus formas principales? ¿De qué modo se transmite y se transforma? ¿Cómo medir la energía? Y cómo utilizar dichos conceptos para analizar diversas situaciones. Como una primera aproximación a la definición de energía, podemos decir que es una magnitud utilizada para caracterizar cuantitativamente los cambios relativos a la naturaleza que ocurren o que tienen posibilidad de ocurrir. Mientras mayor sea el cambio, mayor es la energía. Esta se pone de manifiesto a través de los cambios, pero el hecho de que un sistema no origine transformaciones no significa que no posea energía. Esto se hace evidente, por ejemplo, en los combustibles, los cuales pueden producir cambios o no en dependencia de si los hacemos arder o no. A principios del siglo XX, Einstein demostró que, en realidad, cualquier cuerpo posee una colosal cantidad de energía, solo que la mayor parte de ella no suele ponerse en juego. A partir del análisis de diversos cambios y sus orígenes, podemos agrupar las formas en las que se presenta la capacidad de producir estos cambios, es decir, formas de energía. Una de ellas está relacionada con el movimiento y por consiguiente se denomina energía de movimiento o, como más comúnmente llamada, energía cinética. En efecto, un cuerpo que está en movimiento respecto a otros tiene posibilidad de provocar cambios ante ellos. Por ejemplo, un choque. No obstante, hay situaciones en que un objeto está en reposo respecto a otro y a partir de determinado momento, uno de ellos o los dos adquiere cierta velocidad, poniendo así de manifiesto que poseían cierta energía en forma latente o potencial. Esta forma de energía, que depende de la interacción entre los cuerpos y de la posición relativa de ellos, se llama energía potencial.
De esta podemos ver a su vez dos formas, la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. Pero no solo se mueven e interaccionan los cuerpos como un todo, sino además las moléculas y los átomos que los forman. Estos poseen tanto energía cinética como energía potencial. Para diferenciar la energía de un cuerpo como un todo de la que poseen las partículas que lo constituyen, a esta última se le llama energía interna y es otra forma de energía. Otra forma básica en que se manifiesta la energía es la radiación. Esta pueden ser las ondas electromagnéticas y puede ser también la de partículas subatómicas. Un ejemplo sumamente importante para la vida de nuestro planeta es la energía de la radiación solar. Como sabes, se propaga por el espacio cósmico en todas direcciones e incide sobre los cuerpos celestes, entre ellos nuestro planeta, provocando importantes y diversos cambios. Pero, ¿cómo se transmiten o se transforman estas formas de energía? Bueno, esto sucede mediante el trabajo, el calentamiento y la radiación. El trabajo es la transformación de energía mediante la aplicación de fuerzas. El calentamiento es una transmisión de energía en forma de calor por una diferencia de temperatura entre dos cuerpos que estén en contacto. Y por último, la radiación, aunque nos referimos anteriormente a ella como una forma de energía, es también además una de las vías mediante las cuales se transforma y se transmite. A diferencia del calentamiento, la transmisión de energía por radiación no requiere que los cuerpos entren en contacto directo o que se comuniquen a través de un medio. La portadora de energía son las ondas electromagnéticas o partículas que viajan de un lugar a otro. Como actividad, aquí los alumnos pueden responder analizando las siguientes situaciones e indicando mediante qué vía se transforma o se transmite la energía en cada uno de los siguientes incisos para mayor comprensión del tema. Inciso A. Se lanza un bloque sobre la superficie de una mesa horizontal y luego de recorrer cierta distancia se detiene. Inciso B. El agua de una olla colocada en una estufa hierve. Inciso C. Se trata un tumor cancerígeno o con radioterapia. Inciso D. Se levanta una maleta desde el piso hasta cierta altura. Inciso E. Se golpea un trozo de plomo con un martillo y su temperatura se eleva. Inciso F. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Inciso G. Un bloque se mueve sobre una mesa horizontal sin fricción con velocidad constante. Inciso H. Se cuece pan en un horno. E inciso J. Una masa choca con una pared y la destruye. ¿Cómo medir la energía transformada o transmitida durante la realización del trabajo? Decíamos que el trabajo es la transmisión de energía mediante la aplicación de fuerzas, pero para que se realice trabajo es necesario que el punto donde esté aplicada la fuerza se desplace. Por otra parte, mientras mayores sean las fuerzas y los desplazamientos, mayor será la energía transformada o transmitida y, en consecuencia, mayor será el trabajo realizado. La fórmula para calcular el trabajo es W es igual a F por delta X. W representa el trabajo, F la magnitud de la fuerza expresada en newtons y delta X la magnitud del desplazamiento de su punto de aplicación. La unidad de medida del trabajo es el joule. Un newton por un metro
es un newton por metro. Esta unidad recibe el nombre especial de Joule, en honor al científico inglés James Prescott Joule, quien realizó importantes experimentos relativos a la medición del trabajo y la energía. A continuación, podemos ver una gráfica. El trabajo realizado por la fuerza aplicada sobre un cuerpo cuando éste se desplaza de las posiciones x1 a x2 viene dado por el área correspondiente comprendida. ¿Cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza que tiene sentido contrario al desplazamiento? Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen igual sentido, el trabajo es positivo, y cuando tienen sentidos opuestos, el trabajo es negativo. Si sobre el cuerpo actúa más de una fuerza, entonces el trabajo total realizado sobre él es igual a la suma algebraica de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Es decir, el trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3, etcétera, etcétera, más el trabajo de la fuerza n. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el ejemplo 1.7 de la página 38 del libro de Mecánica 2. Imagina que una grúa baja verticalmente y con movimiento uniforme una carga de 1250 kilogramos desde una altura de 16 metros a otra altura de 3.5 metros. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad y cuál es el de la tensión del cable? El trabajo de la fuerza de gravedad es igual a la fuerza por el desplazamiento según la altura. Por consiguiente, la fuerza va a ser la masa multiplicada por la constante de gravedad, es decir, 1250 gramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la diferencia de altura de los 16 a los 3.5 metros. Da un trabajo resultante de 1.5 por 10 a la 5 joules. En cambio, el trabajo de la tensión del cable es de igual valor, pero con signo contrario. Es decir, menos 1.5 por 10 a la 5 joules. ¿Cómo se calcula el trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento tienen diferentes direcciones? Para esto, tomemos el ejemplo: una caja que es arrastrada con movimiento uniforme tirando de ella con una fuerza F mediante una cuerda. Las componentes de esta fuerza en las direcciones vertical y horizontal son la fuerza sobre el eje Y y la fuerza sobre el eje X. Esto significa que la fuerza aplicada puede interpretarse como la suma de Fy y Fx, pero la caja no se desplaza en la dirección vertical, entonces la fuerza de Y no realiza trabajo. En consecuencia, el trabajo de la fuerza aplicada es igual al trabajo de la fuerza X. Solamente el trabajo es igual a fuerza X sobre el desplazamiento. Sin embargo, la fuerza forma un ángulo sobre el eje Y. Del diagrama de la figura se ve que Fx es igual a F por el coseno del ángulo formado, por lo que el trabajo de la fuerza en estos casos es igual a la fuerza por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo formado entre estos. El procedimiento indicado para calcular el trabajo conduce a un importante resultado relativo al trabajo de la fuerza de gravedad. Sabemos que el trabajo de esta al desplazar un cuerpo verticalmente hacia abajo es la fuerza por el
desplazamiento según la variación de altura del cuerpo. Supongamos ahora que el cuerpo se hace descender la misma altura, pero siguiendo otra trayectoria, por ejemplo a través de un plano inclinado. ¿Cuál será en este caso el trabajo del desplazamiento de la fuerza de gravedad? Resulta que también la fuerza por el desplazamiento según la variación de altura. En efecto, el desplazamiento del cuerpo a través del plano inclinado puede descomponerse en un desplazamiento horizontal y vertical como el ejemplo anterior. Sin embargo, el trabajo según el desplazamiento horizontal es nulo, ya que la fuerza de gravedad no tiene componente en esa dirección. En consecuencia, el trabajo de la fuerza de gravedad se debe solo al desplazamiento vertical. Además, cabe subrayar que el resultado sigue siendo el mismo aun cuando la trayectoria del cuerpo sea una curva con ondulaciones. Es decir, el trabajo de la fuerza de gravedad al desplazar un cuerpo de una posición a otra solo depende de la fuerza de gravedad y de la variación de la altura, como esta imagen que muestra el descenso de una pelota de básquet en 3 diferentes trayectorias, de arriba hacia abajo, de arriba deslizándose por el plano inclinado y finalmente con ondulaciones. En todos los casos el trabajo es el mismo. ¿Cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza cuando no es constante? En este caso, el desplazamiento se divide en intervalos delta X tan pequeños que en cada uno pueda considerarse la fuerza prácticamente constante. La aproximación será tanto mejor cuanto menor sea dicho intervalo, y será exacta si el tamaño de ellos se reduce indefinidamente. Simbólicamente, el proceso de reducción indefinida del tamaño de los intervalos se representa, el trabajo es igual al límite cuando delta X se aproxima a 0 de la fuerza por delta X más la fuerza 2 por delta X más la fuerza 3 por delta X, etc. Sin embargo, cómo hallar el resultado de la suma anterior lo aprenderás en el curso de matemáticas del tercer año de bachillerato en el tema de cálculo integral. En general, cuando un cuerpo se mueve en línea recta y la fuerza aplicada sobre él tiene la misma dirección que el desplazamiento, el trabajo realizado viene dado por el área comprendida entre el gráfico de f de x y el eje de las x. Continuando con el subtema, el teorema del trabajo y la energía, vamos a responder la pregunta ¿cómo se relacionan el trabajo y la energía cinética y cómo calcular esta a partir de la masa y la velocidad del cuerpo? Para esto, vamos a tomar el caso simple de un cuerpo sobre el que se ejerce una fuerza neta constante y que dicha fuerza y el desplazamiento del cuerpo están dirigidos a lo largo de una recta y en un mismo sentido. Para el desplazamiento delta X del cuerpo, el trabajo de la fuerza es W de la fuerza resultante es igual a la fuerza por el desplazamiento. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de dicho cuerpo. Posteriormente, despejando la aceleración y delta X, tenemos que esto es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado final menos 1/2 de la velocidad al cuadrado inicial. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante es igual a 1/2 masa del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad final menos 1/2 del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad inicial. Este
esta expresión, un medio de masa por velocidad al cuadrado, es la que se utiliza para calcular la energía cinética. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esto es decir, que el trabajo neto de la fuerza es igual a la variación de la energía cinética. La especial relevancia de la energía, la cantidad de movimiento y otras magnitudes implicadas en las llamadas leyes de conservación radica que en determinadas condiciones permanecen constante, es decir, se conservan. Examinemos ahora cuáles son las condiciones que se conserva la energía cinética. Se dice que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por ella en una trayectoria cerrada es nulo, cualquiera que sea la trayectoria. Por ejemplo, en la figura 1, en el inciso independientemente de la trayectoria seguida al mover un cuerpo de la posición 1 a la 2 y luego nuevamente a la 1, digamos por el inciso A, B o C, u otro cualquiera, el trabajo de la fuerza de gravedad siempre es nulo. Esto conduce a otra definición de fuerza conservativa equivalente a la anterior. Una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por ella al desplazar un cuerpo de una posición a otra es independiente de la trayectoria seguida. Cuando se desplaza un cuerpo sobre la superficie de una mesa en una trayectoria cerrada, el trabajo total realizado por la fuerza de rozamiento no es nulo. Tiene cierto valor negativo, ya que dicha fuerza siempre es opuesta al movimiento del cuerpo, tanto en el viaje de ida como en el del regreso. La fuerza de rozamiento es, por tanto, una fuerza no conservativa. Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son conservativas, es posible asociar la disminución o el aumento de su energía cinética con un aumento o disminución de igual valor de energía potencial. La variación de una es de igual magnitud y signo opuesto que la variación de la otra. Por tanto, la variación de energía cinética es igual a la variación negativa de la energía potencial. De la ecuación anterior, la variación de energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a 0. Si tenemos como término común la variación, energía cinética más energía potencial es 0. La suma entre paréntesis, o sea, la suma de energía cinética y potencial se denomina energía mecánica total. La energía mecánica tiene así dos formas, la cinética y la potencial. Lo anterior conduce a la conclusión de que si las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo son conservativas, entonces la variación de la energía mecánica es igual a 0, o también se puede decir que la energía mecánica es constante, lo que puede escribirse que la energía cinética más la energía potencial es constante. O de otra forma equivalente, la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. O de otra forma, la energía cinética 1 más la energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. La energía mecánica total de una partícula permanece constante. Se conserva si las fuerzas que actúan sobre ellas son conservativas. La energía mecánica total de un sistema de partículas se conserva si está aislado y las fuerzas entre sus partículas son conservativas. Al inicio
recordábamos que una característica esencial del universo son los constantes cambios que tienen lugar en él. Ahí señalamos que el concepto de energía caracteriza cuantitativamente cambios relativos a la naturaleza que ocurren o tienen posibilidad de ocurrir. Por ejemplo, las ecuaciones de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria cuantifican respectivamente la magnitud de los cambios que puede provocar un cuerpo en movimiento y en reposo a cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Por su parte, la ley de la conservación de la energía mecánica establece las condiciones bajo las cuales se conservan los cambios en la esfera de los fenómenos mecánicos. Un ejemplo es el ilustrado en la figura 1.31. El cambio en los valores de las velocidades de los carritos es cuantificado mediante la energía cinética y el de la configuración del sistema por la energía potencial elástica. A medida que la primera aumenta, disminuye la segunda. Como sabes, si el sistema está aislado y la fuerza de interacción entre los cuerpos es conservativa, entonces el aumento de energía cinética es igual a la disminución de energía potencial, con lo cual la suma de ellas, es decir, la energía mecánica total, se mantiene constante, es decir, se conserva. Por tanto, la energía solamente cambia de una forma a otra, se transforma. ¿Y qué ocurre cuando las fuerzas que actúan no son conservativas? ¿La energía mecánica del sistema no se conserva o qué es lo que pasa? Consideremos como ejemplo un bloque sobre una superficie horizontal al que se comunica cierta velocidad inicial. Debido al rozamiento, luego de recorrer cierta distancia se detiene. El bloque experimenta un cambio en su velocidad sin parecer que al parecer ello vaya acompañado de algún otro cambio. Es que este caso un cambio no lleva aparejado otro. En términos de energía, será posible que la energía cinética del bloque se extinga sin que aparezca alguna otra forma de energía. Imaginemos que el bloque se deslizara, por ejemplo, sobre una tira de papel como el de la figura 1.32 y el sistema bloque-papel estuviese aislado, de modo que no pudiera transferir energía al exterior, y si además dispusiésemos de un termómetro suficientemente sensible, entonces la elevación de temperatura podría ser detectada, ¿no? Esa elevación de temperatura indica que la energía de movimiento de las moléculas del bloque y del papel aumentan. En otras palabras, la energía de movimiento del bloque se transforma en energía de movimiento de sus moléculas y las de papel, o sea, en energía interna de los cuerpos. Pero no solamente la energía mecánica se transforma en térmica, sino que también a la inversa. Así, por ejemplo, al calentar una pequeña cantidad de agua en un tubo de ensayo cerrado con un tapón, como el experimento de la figura 1.134, llega un momento en que el tapón sale despedido, poniendo de manifiesto que se ha transformado cierta cantidad de energía térmica en mecánica. Como conclusión y para terminar esta videoexposición, podemos decir que el hecho de que un cambio sea imposible sin otro u otros constituye una regularidad general del mundo físico. Por otra parte, la ciencia ha encontrado cómo cuantificar la magnitud de diversos cambios, lo cual realiza por medio de las ecuaciones correspondientes a diferentes formas de energía. La energía cinética, la potencial gravitatoria, la potencial elástica, la térmica. Y lo más importante, ha llegado al convencimiento de que siempre que alguna forma de energía disminuye o aumente, otra de sus formas aumenten o disminuyen, de tal modo que, en total, las variaciones quedan compensadas.
En otras palabras, la ciencia tiene la certeza de que la energía cambia de forma, pero que en total se conserva. Estas ideas han sido resumidas en la Ley de Conservación de la Energía, que expresa la energía total de un sistema se conserva si el sistema está aislado. ¿Cuánto?